¿Qué más? Bueno, hermanitos, vamos a iniciar con la clase el día de hoy. ¿Cómo nosotros, aquí en la mayoría de los pueblos del estado de Guerrero, pero en específicamente vamos a platicar sobre la región de la montaña de Guerrero? En esta región de la montaña de Guerrero convivimos tres grupos étnicos muy presentes, que somos los náhuatl, los tunsabi o ñusabi, hombres de las nubes, que algunos los conocen como mixtecos, pero pues realmente es ñusabi, tunsabi, ¿verdad? Convivimos con los mepa o los tlapanecos, ¿sí? Estos tres. Curioso les decía que pedimos casi en los mismos lugares donde colindamos con hermanitos Mepa y Tunsabi, es el mismo lugar donde se pide esta lluvia, donde se pide esta fertilidad. Y cada quien lo hace en su idioma. Ajá. Es por ello que en la región de la montaña convivimos nosotros estos tres grupos étnicos. Claro que también están los que solo hablan el español. Y claro, también están los que hablan un idioma, pero niegan el español. También eso es válido decirlo, ¿no? Permíteme. Pues bien, hermanitos. Atzahtzilis, atzahtzilis, pedimento de la fertilidad, que realmente es lo que deberíamos de nombrarlo de esa manera. A, de agua. Sí, es llamar. Sí, es gritar, llamar. Lis, la partícula lis es lo abstracto. Tli, como fuego. Pero también es la parte de lo que lo convierte en sustantivo esta palabra. Es un sustantivo abstracto. ¿Por qué es abstracto? Porque a veces, si lo hacemos de manera literal, vamos a decir, sí, fuimos a gritarle a la lluvia que caiga, que llueva. No, no, realmente, como les decía hace ratito, la lluvia, realmente la lluvia representa muchísimas cosas, al igual que el agua, ¿sí? Aquí un poco la descripción que yo les doy a ustedes. Ojo, esto, si está en sus posibilidades de ustedes, hay que hacerlo. Es una propuesta. Es como nosotros lo hacemos nosotros aquí, en esta región, en el pueblo en el que estamos, en Atlamalcingo del Río, municipio de Tlapa de Comonfort, Guerrero, región de la montaña, ¿no? Fíjense, un poco para ponernos en contexto que este pedimento de lluvia no se habla tan solo, voy a ir a pedir la lluvia, es que yo mando a la lluvia. No, es que es pedir. Y cuando nosotros lo empezamos a practicar, vamos a agarrar esa experiencia. Y esa experiencia, ¿cómo lo vamos a adquirir? Haciéndolo, hermanitos, haciéndolo. Pero necesitamos nosotros saber por qué vamos a pedir esto. ¿Por qué vamos a ir allá al cerro, a la punta de ese cerro del rumbo oriente, norte, poniente y al rumbo sur? ¿Para qué vamos a ir? Porque queremos que llueva. Y si ni siquiera dicen algunos de los hermanitos que me han visto, oye, pero pues a ti no te vemos sembrar. Sí siembras, pero allá con alguien más, o a veces no siembras. Le digo, es que no se pide tan solo, se pide las buenas cosechas. Sí se pide las buenas cosechas. Yo lo pido las buenas cosechas. ¿Para quién? Para los que siembran. Pero a usted en qué lo beneficia. A mí me beneficia de que el maíz no se eleva su precio y pueda yo adquirir. No crean que yo tengo mucho dinero, ¿no? Que es diferente mi trabajo, sí, pero pues a mí me conviene de que el maíz no esté tan caro, al igual que el frijol, al igual que la semilla de calabaza. A mí me conviene que todos tengamos nuestro sustento, ¿no? Pues sí, ¿no? El agua. ¿El agua qué representa, hermanito? El agua representa fertilidad. Es lo que representa fertilidad.
Donde hay agua, es hermoso, está todo verde, hay mucha vegetación. ¿Se acuerdan que yo les decía en una clase cómo sembrar el agua? Y esa charla lo vamos a tener el día lunes, ¿sí? ¿Cómo vamos a sembrar el agua? ¿Cómo haríamos nosotros para que eh, podamos tener un manantial de agua a donde nosotros querramos? ¿Sí? Es algo muy hermoso y muy importante de que se puede, hermanito. ¿Sí? Y si no, empecemos a sembrar ahuehuetes, arbolitos de ahuehuete, en el terrenito que tengamos, donde nosotros estemos, ¿sí? Tal vez por el clima en algunos lugares pues, no podrá hacerse, ¿no? Pero la intención es eso, el arbolito de ahuehuete. Ah, la partícula es la raíz de H. Y esta letra A lo encontramos en muchos nombres de los lugares, de los pueblos, de los parajes. Aquí está su pueblo de ustedes. A, la Majalcingo del río. A, Mashaltik, de que se parten dos ríos, se juntan, y y en medio de estos dos ríos está el pueblito. Aquí va un río, de allá, aquí de Cihuatlampa viene un río, del lado sur viene un río y se juntan y se van al rumbo poniente, perdón, oriente, ¿no? Entonces es algo hermoso. Ahora bien, Tsatsi, la partícula Tsatsi es llamar, ¿no? Es pedir, es solicitar, ¿no? Es lo que significa la palabra Tsatsi. Y también la palabra Tsatsi es gritar con esa injundia. Lis es algo abstracto, algo intangible. Tli como tlit, como tlet, fuego, pero también la palabra fuego es dolor, es transmutador, ¿sí? Tiene que cambiar. Cuando nosotros pedimos la lluvia, es que tiene que cambiar Tepeyolotli de color. ¿Se acuerdan ustedes cuando hicimos nuestro amochli? Que ya muy pronto les voy a dejar un amochli, que nuevamente vamos a trabajarlo. Ya sería el tercer parte de nuestro amochli. De acuérdense de Tlacaxipehualis, de Xipetotec, ¿no? Donde dibujamos, donde plasmamos a un Xipetotec, aquí un ocelot amarillo, un ocelot verde, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ¿qué es? ¿Qué es Atzatzilistli? Atzatzilistli es un pedimento de, ¿qué vamos a pedir en este lugar, hermanito? Abundancia. ¿Pero de qué abundancia? Abundancia en salud, abundancia en armonía en el pueblo, la comunidad, en la región, en el mundo. Debemos de pedirle a las energías que nos ayuden, ¿verdad? Abundancia, abundancia en el sustento, abundancia en el conocimiento, abundancia que tanto necesitamos, ¿verdad? En amor a nosotros mismos y con los demás. Esta sociedad está está en decadencia con respecto a esos valores. Necesitamos nosotros trabajar esa armonía y esa armonía en todos los ámbitos de nuestra vida, en la vida profesional, en la vida laboral, en la vida familiar, que a veces no hay mucha armonía, pero tenemos que trabajar en eso, ¿no? Debemos de mantener eso. Y principalmente en un pueblo nosotros pedimos esa armonía entre las autoridades y todo el pueblo, que todos podamos trabajar en conjunto, ¿verdad? La armonía espiritual, que nosotros nos sientamos nosotros tranquilos, conociéndonos a nosotros mismos, dando lo mejor de nosotros, ¿sí? Y no podemos dar lo que no tenemos, pero lo que sí tenemos, podemos darlo, podemos ofrendarlo, ¿verdad? A los demás, a los que nos rodean. Tenemos que, vamos a pedir en este lugar sabiduría. Si uno tiene sabiduría,
podrá vivir en armonía con los demás, con más tranquilidad, con más empatía, fortaleza. Híjole, necesitamos mucha fortaleza para seguir este camino. Muchos de los hermanitos que han estado en este camino, pues han desfallecido por cuestiones diferentes, ¿no? Ya sea de trabajo, ya sea de otra cosa, pues ya no pueden seguir y no pasa nada. Así es este camino. Salud. En este lugar sagrado se pide salud, bienestar, pero en todos los ámbitos, la salud, salud mental, salud espiritual, salud emocional, ¿verdad? Todo, el sustento en todos los ámbitos de la vida. Necesitamos mucho sustento. Necesitamos ser sustento nosotros con nuestra palabra, con nuestro conocimiento, con nuestro actuar. Por eso hablamos mucho de eso, de ser sustento, de ser centeos, ¿sí? Porque si nosotros solamente pregonamos, ¿sabes qué? Sí, yo soy un sustento, y si no lo ponemos en práctica, pues eso es lo difícil. Y ese es el trabajo que nos toca en esta veintena. Acuérdense, Tezcatlipoca, hazte consciente que tú eres sustento. ¿Y cómo vas a ser sustento? Te va a ayudar Huitzilopochtli que vimos ayer. Por cierto, ya está en YouTube este video para que si ya no lo pueden ver en el link que les mandé a través de Zoom, en YouTube ya está ahí, ¿no? Entonces, vamos a hacer este trabajo, hermanitos. Vamos a hacer sustento en todos los ámbitos. La gente nos necesita con nuestra palabra, la gente nos necesita con nuestro actuar, la gente nos necesita para que podamos vivir en armonía, ¿sí? Medicina, ni se diga, vamos a pedir medicina, medicina para nuestro existir, medicina para nuestros miedos, medicina para esa enfermedad que es los miedos, la indecisión, la desidia, que también se llama, de que no, a lo mejor sí voy a poder, a lo mejor no. Nuestro egoísmo es una enfermedad del ego, ¿eh? Es una enfermedad de aquel que se siente súper ser humano cuando no lo somos, ¿sí? A veces algún puestecito, eh, algún trabajo, ¿verdad? El dinero, algún reconocimiento, a veces nos eleva a ese, pero recordemos que somos tan vulnerables como aquellos que tienen muchas carencias. Por eso nos habla de esa medicina para nuestra alma, para nuestro espíritu. Intuición, vamos a pedir intuición, ¿verdad? A veces decimos, no, pues que yo estoy como que intuyo que, sí, no necesitas que te vayas allá a la iglesia con el padre, con el pastor a confesarte, no. Ayer ya hablábamos de eso. Ante ti, ante un espejo, hazte consciente. ¿Cuál es tu misión? ¿Por qué estás aquí? ¿Verdad? Puedes hacer ese recuento de todo eso que tú tienes, ¿verdad? Y verás que no eres tan, como decimos, es que yo soy un pobrecito, yo soy el que sufre. No, si tú cuentas con si tú empiezas a hacer el conteo de lo que tienes, verás que no eres tan pobre. Tienes mucha abundancia, ¿verdad? Solo que no lo sabemos encaminar, solo lo que no sabemos que tenemos. La percepción, ser muy perceptivos con Ishquinan, y precisamente mañana vamos a trabajar en la tarde, a esta hora estaremos platicando sobre la trecena de Quetzalcoatl. Recuerden, el Quetzalcoatl manda la información hacia el universo, pero también lo baja hacia este plano existencial, ¿no? Entonces, todo eso lo vamos a necesitar, ¿no? Vamos a utilizar todas estas herramientas, toda esta armonía que nosotros vamos a solicitar.
al ir a este lugar, al pedimento, decimos es el pedimento de lluvia, ¿no? Es que se piden muchas cosas, ¿no? Inclusive hasta se pide, a lo mejor, alguna pareja para los jóvenes. Se va a ofrendar, se va a comprometer. Recuerden que en todas las plegarias que vamos haciendo, yo siempre les he dicho, agradece, vamos a ir a agradecer por todo lo que cosechamos en este ciclo que pasó, en este ciclo agrícola, pero también vamos a ir a pedir, pero también nos vamos a ir a comprometer, ¿verdad? No creo que el campesino, el que trabaja en el campo, ese gran ser humano que nos da el sustento, va a decir, Diosito, por favor, dame mi sustento. No, va a decir, bueno, yo te pido, primero te agradezco lo que tú me has dado, por todo lo que me has dado y también por todo lo que no me has dado, porque sé que se me da tal y como me lo merezco yo, porque sé que se me regresa tal como lo doy yo, pero pues te pido sabiduría, te pido fertilidad, te pido una buena cosecha, ¿verdad? Tú sabes que yo te lo voy a agradecer con tu ofrendita. Yo sé que los primeros elotitos que haya en mi cosecha, pues yo te los voy a ofrendar. Tlaloxin, Yeyecat, Tonatiu. Yo te voy a dar tu velita, ¿no? Debe de haber esa reciprocidad cuando nosotros pedimos. Después, pues yo me comprometo a sembrar, a barrechar bien, a cuidar esas milpitas, esas plantitas de maíz, ese frijol. Lo voy a cuidar con tal de que, pues, porque tiene vida, todas estas plantitas que vamos a sembrar tienen vida, ¿no? Entonces, eso es lo que se pide en este pedimento de lluvia, ¿no? Es lo que nosotros normalmente es lo que pedimos nosotros, ¿sí? Ahora, Teoilwitz, ¿qué es Teo? Acuérdense, Teo es energía, ¿no? Teoilwitz, como ceremonia. La ceremonia del pedimento de toda esa fertilidad de manera general, ¿no? Vamos a encontrar que aquí, ¿sí? Uno, seleccionar el lugar sagrado para el pedimento de estas lluvias. Creo que a estas alturas, la gran mayoría ya sabe su lugarcito sagrado, ¿verdad? Una montañita, un bosque, su jardín de ustedes, para ustedes. Ustedes ya hicimos el ejercicio de reconocer nuestro lugar sagrado, ¿verdad? Inclusive, ese fue el primer amoshle que dibujamos y decíamos que lo íbamos a poner ahí en nuestro altarcito, ¿verdad? Para que nosotros hagamos este pedimento. Vamos a pedir en ese lugar. Seleccionar la fecha para ir al pedimento del sustento. En esta trecena hay una fecha muy hermosa. Es la fecha del Nahui Masat, 4 venado. ¿Por qué? Bueno, porque su regente del venado, ¿quién es? Tlalocantecutli. Está en la trecena de Huespali. Tlalocantecutli habla del gran señor de la fertilidad. Bueno, en ese momento nos vamos a convertir nosotros en Tlalocantecutli. Vamos a hacer el trabajo de Tlalocantecutli, de pedir la fertilidad que nosotros necesitamos. ¿Sí? Ahora bien, para ir, dice, seleccionar la fecha, ahorita les voy a mostrar en este caso más adelantito lo de las fechas, para los que abrieron a lo mejor la presentación, está en PowerPoint y en PDF, para que no haya pretextos. Tenemos organizar y sahumar las herramientas. Ojo, ojo, ayer hablábamos de esto, de la veintena de Toshkat, de Teshkat, de Teishkat. Decíamos que vamos a sahumar nuestras herramientas. ¿Y cuáles son esas herramientas? ¿No? Pues aquí están, miren, nuestro Atecocoli, Atetecoli. ¿No? Temastiani, ¿ya cambió la hoja donde se está leyendo eso? Ah, sí, ¿no lo ven? No lo No. logran ver. Entonces a lo mejor es a mí nada más.
No, solo su Permíteme. título. Es la tercera hoja. Sí, la tercera hoja, permíteme. Ajá. Ahorita la abrimos, ahorita. Luis. A ver. Díganme ustedes si ya lo pueden ver. Ya. Sí, ¿ya? La Gracias. Socamati, ya. Sacamate no creen, disculpen, y me sí, cuando así avíseme, porque pues yo doy por hecho de que, pues sí lo están viendo en mi pantalla, ¿no? Bien, sí, hermanitos, la Sacamate dice Atecocoli y Atetecoli. Me decía un hermanito, ¿qué diferencia hay? Bueno, Atecocoli de ad, de té, de roca, el que se hace como una roca, cocoli porque sale el aire de nuestro faringe aquí, de aquí ya sale el aire para darle vida. Y tiene todo un simbolismo que ya en su momento les envié el significado. Pero también se le llama de A, T, T, coli. ¿Por qué A, T? T, la primera T, pues es forma de roca y T es la persona, es la parte de una persona. La, la T, coli es parte de, de nuestro cuerpo para hacer nuestra ceremonia. Es una gran herramienta, por eso quise ponerlo como número uno, para hacer el llamado de las energías, para pedir el permiso. ¿Por qué a Tetecoli, a Tecocoli? Bueno, porque recuerden que nosotros estamos trabajando para hacer, pues, Quetzalcóatl. Y uno de sus, bueno, de su atuendo de Quetzalcóatl, precisamente es el caracolito cortado, ¿no? Como lo carga como un emblema, como un collar. Y ese es eso, ¿no? Lo que necesitamos siempre portarlo, porque se le da ese aire de Yeyecaquexalcoatl, ¿no? Es el aire con el que llamamos, con las energías. Por lo tanto, vamos a saumarlo, nuestra tecocoli. Popochli, que nosotros aquí en la región le decimos popochli. Algunos le dicen popochcomitl, el saumador, el saumerio para saumar. Pues con eso vamos a saumar, vamos a necesitar nuestro saumerio, nuestras barritas de ocote, ¿verdad? Que para prenderlo, para esta ceremonia, vamos a poner los ocotitos así, formando una cruz dentro del popochcomit, después le ponemos, o del popochli, le ponemos el fueguito para que prendamos los carboncitos, ¿sí? Pero para eso le vamos a hablar a nuestro abuelito Fueguito, nuestro abuelito Tletzintli, nuestro abuelito Huehuesteo, ¿verdad? Le vamos a pedir permiso, vamos a decirle, ayúdanos, ayúdanos a aprender, ayúdanos a que esta energía, a que esta ceremonia que vamos a hacer, tenemos, pues, sea fructífera, sea abundante, que haya sustento, ¿verdad? Que nuestra plegaria, que nuestra palabra, que nuestro recito sea escuchado y que llegue donde tenga que llegar, ¿no? Vamos a platicar con nuestro abuelito Huehueteo. También vamos a necesitar nuestras velitas amarillas, ¿ja? Las velitas amarillas para prenderlos, ¿sí? Miel, vamos a necesitar la miel para ofrendarle al rumbo de Tlahuizlampa. La miel simboliza la sabiduría, ¿sí? Es decir, bueno, si es que estamos pidiendo sabiduría, pues tenemos que dar sabiduría. No, es que esa ofrenda que le damos a Tonatiuhtli, a Piltzintecutli, ¿verdad? Le estamos dando su miel. Le decimos, aquí está la miel es de color amarillo. La mielecita, para que antes de que llegue esa miel, hubo todo un proceso, todo un trabajito, ¿no? Entonces le vamos a dar eso, que nos dé esa sabiduría, que endulce nuestra sabiduría. Flores de cempasúchil, claro, tenemos que volvernos a sembrar
en la florecita de cempasúchil. La flor de cempasúchil se da todo el año, ¿sí? Entiendo perfectamente que para algunos hermanitos dicen, pues no, yo no, aquí no hay, pues hay que sembrarlo. Tenemos que aprender a sembrarlo. Es una florecita. Aquí, al menos aquí en Guerrero, aquí en la región de la montaña, en el municipio, todo el año tenemos flor de cempasúchil. Todo el año se está cosechando. Algo curioso en la ceremonia que fuimos a Culco, a una de las ofrendas que a nosotros nos dieron los abuelitos, uno de ellos está de una otra forma como lo está domesticando, lo está trabajando la flor de perico. Entonces me dice, te llevas estos 4 ramitos de flor de pericón. Le digo, oiga, abuelito, pero usted tiene flor de pericón. Yo sé que solamente hay una temporada. Sí, todo se puede. Con esto te demuestro que todo se puede. Sí. Ahorita yo estoy intentando buscar las plantitas de copal, los arbolitos de copal, domesticarlos y ahora sí, pues ofrendarlos los arbolitos de copal. Sí, en un video yo les mandaba cómo los arbolitos de copal se obtiene de ese en el campo. Y no necesita mucha agua. Esos se adaptan. Pero bueno, entonces regresando a esto, ¿sí? Cacaldo xochitl, la flor que le llamamos nosotros cacaldo xochitl, esta flor dijimos la flor de cuervo. Así solamente se da en este mes que pasó, en el mes de mayo. Casi no florece en otro tiempo, ¿no? Pero bueno, si podemos conseguirlo, pues hay que utilizarlo. Les hablo yo de la región en que estamos nosotros, en el lugar que estamos nosotros, que esas son las flores que ocupamos. En caso de que digan, híjole, pues no encontré, pues pueden conseguir flores blancas, flores amarillas, ¿no? Pues la intención es llevar esas flores, ¿no? Pero poco a poco vayamos trabajándolo. En la gran mayoría de las ceremonias que me toca ir a hacer en el Estado de México y en otros lugares, siempre trato de llevar cempasúchil, ¿no? A veces mi economía va más o menos ahí, pues me llevo un ayate, lo compro, el ayate de flores. A veces está económico, está en 600, en 700 y hay momentos, hay temporadas que se pone hasta 1,000, 1,200 el ayatito de flores en cempasúchil. Sí, y pues ocote nunca debe de faltar para llevar en una ceremonia. ¿Por qué? Porque les digo, siempre que vayamos a una ceremonia debemos de ir de traje. No de traje que aquí bien trajeado, no. Yo traigo esto para la ceremonia, ¿sí? Porque se supone que es una ceremonia comunitaria y que yo vaya, ya llegué, vamos a hacer la ceremonia. Pues, ¿cómo? Todos vamos a colaborar. En la ceremonia vamos a colaborar con algo, ¿no? Ya traje unas velitas, yo traigo copal, yo traigo flores, yo traigo frutita, yo traigo esta agüita, yo traigo este mezcalito para que le demos a la madrecita tierra, pero debemos de colaborar todos. Por eso es una ceremonia comunitaria. Ujú. Va a haber que alguien diga, no, yo traigo bolito, vamos a ofrendarlo, ¿sí? No nos olvidemos que esto es comunitario y que este de comunitario debemos de aplicarlo en todo, ¿verdad? Muy bien. Entonces, nos habla también de llevar copal. El copal no debe de faltar, hermanitos, ¿verdad? Y a veces dicen algunos, híjole, pero pues es que aquí yo conseguí el copal blanco. Bueno, pues hay que usar eso. Vamos a adaptarnos como el agua, ¿verdad? Al igual que las flores. Pero si está en nuestras posibilidades, el copal, pues este negro, ¿no? Se utiliza del campo. Agua, vamos a llevar agua. Recuerden que vamos a llevar agua, si es posible, agua de lluvia colectada o, o el agua del río, de un manantial. Hay que llevar agüita, ¿sí? Pero no para que lo bebamos nosotros, no, para que le demos de ofrenda allá. Puede ser de un lago, si es posible, de mar. Machete.
Nuestro machetito no nos debe de faltar para estos lugares. ¿Eh? Un machetito, ¿por qué? Van a decir, ¿qué tiene que ver? Pues eso en la antigüedad no lo utilizábamos, pero pues es importantísimo llevar nuestro machete por la ceremonia que les he dicho, ¿no? De que pones y le pones tu sombrero para que te sirva como guardián. Y ya en una de las clases les decía cómo vamos a curar este machetito. Nuestro bastón, hermanitos. Debemos de llevar nuestro bastón. Es importantísimo portar nuestro bastón. ¿Qué bastón? Pues el bastón que tiene. Ustedes ya tienen un bastón, ¿verdad? Que terminando este trabajo, este curso, este taller, que terminamos en marzo del 2025, se les va a entregar. Vamos a entregarles su bastoncito de ahuehuete, de árbol de ahuehuete. Ya los estoy tallando. No crean que me he olvidado de eso, ¿no? Ahí los tengo. Ahí vamos colectando la maderita de ahuehuete, poco a poquito. Ya ven que uno se mete en tantas cosas y al final del tiempo uno anda corriendo de aquí para allá. Desde que se puede, se van a hacer las cosas. Tabaco. Es necesario llevar tabaco. Mm, A veces no podemos conseguirlo el tabaco, pues así en esas hojitas. Nosotros lo que usamos aquí es el cigarro, ¿no? Pues ya empaquetado, no tan natural, ya tuvo un proceso, pero llevamos este tabaquito, ¿sí? Se utiliza para dar una ofrenda. Aquí, nosotros aquí se lleva un chivito para sacrificarlo. Ajá. La carne, bueno, lo que se entierra en la tierra, al sacrificarlo, la sangre que sale, se le ofrenda a la madrecita tierra, a Yeyecas y al abuelito fuego, ¿verdad? Se le da a él. Y ahorita vamos a ver un poquito, platicar un poco sobre el proceso. Puede ser un guajolote, puede ser un codorniz, puede ser una gallina, ¿no? ¿Qué más vamos a llevar? Mezcal, 4 ramas de ahuehuete, 4 ramitas verdes de ahuehuete, pero antes de llevarlo lo vamos a sahumar, ¿sí? Para hacer nuestro tlal manali. ¿Cuándo lo haríamos? Bueno, al menos nosotros lo vamos a hacer en esta trecena, en el año, perdón, en el día se, ome, yei, nawi, masak. En la trecena de Secuexpaling, mañana a las 6:45 inicia la trecena de Secuexpaling. ¿Sí? Su regente, Tezcatlipoca Ixtlaculiú. Este es Ixtlaculiú, el curvo de la obsidiana, es el frío que te corta, pero también la conciencia. Y aquí está la ofrendita, el molcajetito de tamalitos, está hacia abajo. Simboliza algo, ¿no? Nos dice que debe de ser hacia nosotros, no a las energías. Vamos a darnos una ofrenda a nosotros, ¿sí? Entonces, el día de mañana, ahorita estamos en el tonal y qué, Cali, ¿verdad? Maztlacli, Wanyeyi, Cali. Ahorita. Mañana, todo el día, vamos a vibrar con la energía de Maztlacli, Wanyeyi, Cali. Hasta las 6:45 termina Maztlacli, Wanyeyi, Cali. Y empieza Secuetzpali, Omecoatl, Yeyi Miquistli, Nahui Mazal, justo Nahui, un número poderoso, los 4 rumbos, las 4 extremidades, los 4 tezcatlipocas, los 4 colores del maíz, ¿sí? Por eso vamos a trabajarlo. Y ahí también podemos ir a otro lugar nuevamente a recordarle a nuestra madrecita Chalchihuitlicue, sí, es jueves, viernes, el sábado, que sería Chicoaceatl,
Chicuaseat, vamos a ir a visitar a nuestra madrecita Chalcuitlic, pedirle que ella interfiera, que a través de ella interfiera con Tlaloc,tzin, con Tonatiutzin, con Yeyecat, pues hay que pedirle a ella también, ¿no? Porque ella es la creadora, es la que representa las aguas terrestres. Bueno, ¿y cómo se forman las nubes para la lluvia? Pues es el agua terrestre que se evapora, se forman las nubes, el aire lo traslada a los lugares más húmedos donde se cargan de esta agua. Pero claro, como estamos haciendo nosotros aquí en Guerrero, mm, da tristeza de que están quemando cerros. Yo platicaba con los señores de la comunidad, le digo, oiga, no quemen los cerros. Nos quejamos que hace mucho calor, pero están los poquitos arbolitos que quedan, me los están quemando. Pues, óigame, sí, pero va a retoñar así, síganle así, a ver cómo nos va. Esto no es así, ¿no? Entonces, vamos a agradecerle a Tonatiutzin también, ¿sí? Por eso reservé las plegarias, si se acuerdan, los que están en el grupo, creo que todos estamos en el grupo. El día de hoy mandé 3 plegarias. Uno a Itzpapalo, otro a Xolo, el otro a Chalchihuitotoli. Ya nomás me faltan 2. Ya nomás me faltan 2. El día de mañana los envío a Tonatiutzin y a Xochiquetzal. Y dejé esos 2. Esas plegarias. Los podemos utilizar, esas plegarias. Son plegarias, son recitos que podemos utilizar. Y ya completamos. Desde Tonacatecutli hasta Xochiquetzali, todos los regentes tienen su propia plegaria. Cómo hablarle a nosotros, ¿sí? Y así no tendremos pretexto. Ay, ¿cómo le voy a hacer para hablarle a Tonatiuh? Ya está ahí una propuesta. Ojo, es una propuesta. Si ustedes lo quieren enriquecer, adelante, lo podemos hacer, ¿no? Bien, entonces vamos a trabajar con esto, ¿sí? Estas son las fechas, ¿sí? Y lo estaríamos analizando para el día, precisamente, para el día domingo, mañana en 8 días. ¿Por qué? Porque los domingos, recuerden, es de charla, es de plática, ¿sí? Solo que mañana toca y la trecena, justo ahí vamos a platicar qué vamos a hacer en la trecena. Ya platicamos ayer qué es lo que vamos a hacer en la veintena. Y mañana, ¿qué vamos a hacer en esta trecena? La trecena de C, pues Palin, ¿sí? Por eso yo les dije, vamos a vivir las veintenas y las trecenas, vamos a caminar sobre ellos, haciendo nuestras ceremonias, haciendo nuestras plegarias. Por eso yo les anticipé, este curso es de todo el año, no es de 2 meses, sí, rapidito ya. No, 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 es vivirla, es hacerlo. Claro, si ustedes lo quieren hacer también, ¿no? Porque es una predisposición también de nosotros, de cada uno de nosotros. Bien, ¿y qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a empezar a hacer esta ceremonia de ir a pedir la ayuda? Bueno, aquí tenemos un pequeño cronograma de actividades que podemos hacer. Uno, pedir permiso a Tepeyoló. Ese también ya lo vimos en una clase, ¿no se acuerda? Ya vamos a empezar a encaminarnos a la montaña, al cerrito, a la montañita, o vamos a entrear ese lugar sagrado, vamos a pedirle permiso. Con nuestro bastoncito hacemos un círculo, formamos una cruz, pero no la cruz cristiana, es la cruz de Quetzalcóatl, de los 4 tumbos, y en el medio donde hacemos el círculo, le agarramos la tierrita, y aquí le pedimos permiso para entrar a su territorio de Tepeyoló, que nos permita hacer nuestra ceremonia, ¿sí? Y eso ya lo vimos, cómo le vamos a hacer, les compartí videos. 2 sería al llegar al lugar para pedir permiso a las energías,
A los chaneques, los que viven ahí, los chaneques del lugar. Vamos a pedirles permiso a ellos. Al entrar se le da mezcal al lugar y agua. Al momento de que ya pedimos permiso, le damos un poquito de mezcal y un poquito de agua. Ahí es la entradita, ¿no? Al igual, cuando llegamos al lugar ya sagrado donde vamos a hacer nuestra ceremonia, antes de entrar a ese lugar sagrado, igual, hacemos con nuestro bastoncito un círculo, lo trazamos los 4 rumbos y le hablamos, nos hincamos, nos ponemos de rodilla, agarramos ahí donde se cruza la tierrita, le damos un poquito a nuestra boca y a acá esta parte. ¿Qué simboliza esto? De que nuestra palabra sea florida, que nos entienda, que nos comprenda, que nosotros queremos ofrendar lo más sagrado que tenemos, es nuestra palabra y nuestro hijillo, y que nos proteja de la parte espiritual, que nos deje conectarnos con él, ¿no? Ahora bien, se sahuma todo el lugar, las ofrendas a entregar y se pide permiso a los 4 rumbos con Atecocol, ¿no? Ahí ya pedimos permiso, vamos a sahumar ese lugar sagrado con nuestro copalito, ¿no? Después de que ya sahumamos todo ese lugar, pedimos permiso con nuestro tecocoli, si llevamos nuestro tecocoli, ¿verdad? Después de eso se tiende la flor del salmanali, ¿no? En el rumbo sur vamos a trabajar con Tlaloc y Chalchihuitlicue, poniendo los 4 atados de huevo. Pedimos 4 ataditos de ahuehuete. En este donde vamos a poner nuestro tlalmanali, hacemos atadito de ahuehuete. ¿Sí? Puede ser 2 o 3 ramitas de ahuehuete. Pero antes de escarbar, le pedimos permisito a la madrecita tierra. Y donde vamos a enterrar el ahuehuete, vamos a echarle un poco de agua del río o del lago. Ponemos el ahuehuetito, lo usar en el rumbo sur, porque vamos a pedir la Tlaloc. De ahí viene Cihuatlampa. Igual escarbamos, ponemos la otra ramita. Antes de poner la ramita, le ponemos agüita y le hablamos a Xipetote, le hablamos a Chalchihuitlicue, le hablamos a Tlazoteo, para el norte también, ¿no? O sea, estos arbolitos de ahuehuete vamos a ponerlos en los 4 rumbos, ¿sí? Y ya después de poner el ahuehuetito del oriente, vamos a pedirle a Quetzalcóatl, la Piltzintecutli, igual le ponemos agüita y lo enterramos. Ya tenemos enterrados los 4. ¿Y qué simbolizan esos cuatro ramitas de ahuehuete? Pues el arbolito de ahuehuete. Recuerdan que en alguna de las clases yo les comentaba que el ahuehuete es su hogar de Tlaloc, que ahí vive dentro del arbolito de ahuehuete. Por eso, para sembrar el ahuehuete absorbe todo el agua. Sus raíces se van hasta los ríos subterráneos y empiezan a absorber el agua. Al absorber el agua, sus raíces empiezan a nuevamente absorben y sacan el agua y humedecen todo donde están ellos cuando están verdes. Empezamos a escarbar y empieza a brotar la agüita, ¿no? Por eso es lo que se llevan estos ahuehuetitos. Después de que ya pusimos esos arbolitos de ahuehuete, en medio de estos 4 grupos, vamos a escarbar, pero claro, vamos a pedirle permiso a la madrecita tierra, que vamos a escudriñar su vientre. Escarbamos, ¿qué sería? Un radio de 20 centímetros, redondito. Al momento de estar escarbando, ¿verdad? Se hace un pozo y se busca en alguna pared. Ya hicimos este pocito y vamos a ser muy observadores, muy cuidadosos. En ese pocito, posiblemente encontremos en alguna parte de ese pocito donde se humedezca. Se humedece un poquito ese pocito. Ah, ese lugar quiere decir que por ese rumbo van a venir las lluvias. Esa también es la parte como la de predecir que se va a hacer de esta manera, ¿no?
En este pozo se depositará la sangre del animalito a sacrificar, ¿sí? En este pocito vamos a depositar primero, ya pusimos las plantitas de huehuete, ahora los sahumamos todo ese círculo del lugar, sahumamos el pocito. Primero le damos su mezcalito, su aguardientito, la tequilita que llevan a la madrecita tierra. Y le hablamos la madrecita tierra. Recibe, te agradecemos por todo lo que nos has dado. Híjole, ¿qué no nos ha dado nuestra madrecita tierra? Nuestro sustento, ¿verdad? El amor nos ha estado soportando. Damos- Le damos ahora sí que tabaquito, le damos un poquito de fruta. Después de eso, de que ya le dimos su ofrendita, hacemos el salmanali del rumbo sur, que es por acá está, ¿no? ¿Qué vamos a poner aquí? Pues vamos, dice aquí, el rumbo sur, vamos a ponerle un salmanali de 13 cigarros y 13 velas. Es el rumbo norte. Por donde esté el rumbo norte de Mictlampa, vamos a agarrar los cigarritos, 13 cigarritos, lo atamos con hilito de isle o de palma, ¿no? Amarramos. Igual agarramos las velitas, 13 velitas, los amarramos, los unimos, ¿sí? Para dar la ofrenda. ¿Y por qué al rumbo norte le damos eso? Al tabaquito le vamos a dar a nuestros ancestros. Las velitas es para ellos, para Mictlantecutli, para Mictlantzíhuatl. ¿Y qué tiene que ver con la lluvia? Sí tiene que ver. Vamos a pedirle que Mictlantzíhuatl, Mictlantecutli y Tezcatlipoca, pues nos ayude a que en nuestro pueblo, que en nuestra familia, que pues no muera alguien, ¿no? Y si muere alguien, pues que se muriera de enfermedad, que se muriera por la edad, ¿no? Pero que no hubiera tanta desgracia como decimos nosotros, ¿no? Entonces, a eso se le va a pedir Mictlantecutli y Mictlancíhuatl en el rumbo de Mictlán, pero también se les va a agradecer. ¿Por qué? Porque recuerden que nuestros abuelitos sirven de fertilizante en la madrecita tierra, ¿no? Ellos van a vibrar para que también pues haya abundancia de alimento, ¿no? Por eso es que se les rinde ese honor en esta ceremonia. Se cierra la ceremonia, bueno, en el Zahuistlampa se pone el Salmanali para Zahuistlampa, para Tonatiu y todo eso, flores, miel, maíz, semillas, frijol, semillas, semillas de calabaza, ¿no? Para Tlahuistla. Para Cihuatlampa, pues le vamos a dar nosotros, vamos a ofrendarle nosotros también, ¿verdad? Todo lo que queremos desechar de nosotros, lo que queremos cambiar. El rumbo sur, pues le vamos a dar agua, miel, toda la ofrenda. Cada uno de los ahuevetitos representa un rumbo y abajo del ahuevetito le ponemos la ofrendita. Ujú. Ahora, después de que ya hicimos todo esto, ya pusimos nuestro tlalmanali, ya pusimos todas las ofrendas, ahora sí viene la ceremonia. ¿Qué es la ceremonia en este caso? Aquí no lo escribo. Se sahuma al chivito, o al guajolotito, a la gallina. Se sahuma, se le habla, ¿no? Se le dice, por, por esta ceremonia tú tendrás que ser ofrendado. Después de sahumarlo, pues se degolla y la sangre se pone en una jicarita de madera o de barro, ¿no? Después de que ya se le exprimió toda la sangre, pues ya los demás ayudan que van a la ceremonia, se procede a quitarle el cuero o quitarle las plumas. Las señoras ya están preparando el agua caliente, ¿no? Se prepara toda esta comida. Y durante esta ceremonia, ¿no?
se van tronando los cohetes, ¿no? Se truena un cohete, señal de que ya se inició la ceremonia, se sigue tronando cohetes. Y ya más o menos como a las 12:45 ya está lista la comida, pero les decía yo, lo están pelando el chivito, ¿no? Ya se le sacó la sangre, esta sangre, lo sahuma y ya se le hace la ceremonia en el círculo, en el pocito que se abrió. Ya se le dio mezcal, ya se le dio tabaco, ya se le dio maíz. Ahora se le da la sangre del chivito. Ya se le dio. Ya se le dio esta sangre del chivito. Los demás hermanitos pues están ya pelando el chivo, lo están descuartizando, las señoras ya están lavando la carne y aquí el que está llevando esta ceremonia ya entregó la sangre. Ahora cada uno de los participantes les da una velita, ¿no? A todos los participantes. Y cada uno pues lo empodera a la velita. ¿Se acuerdan cómo lo empoderamos la velita con nuestro aliento? Después de que ya empoderamos la velita, ¿qué es lo que pedimos? Nosotros, ¿a qué vamos a ese lugar? No vamos a ir por morbo. Vamos porque realmente queremos pedir ¿a qué fuimos? Pues yo lo que les decía, pido fortaleza, pido sabiduría y le digo a la velita, lleva mi esencia, es mi petición. ¿Ya todos? Bueno, ya todos lo tienen, ¿de acuerdo? Todos entregan su velita y se hace un atado de velitas, se amarra y a él, el que está conduciendo el programa, la ceremonia, más bien, y ya le pide a las energías, a Tlalocantecuhtli, a Yeyecas, al abuelito Fuego, a la madrecita Tierra, a Tonatiuh, a todas las energías, a los abuelitos que ya transmutaron, a Mixlantecuhtli, a Mixcoatl, a todos, lo presenta, le decimos presentarlo, lo presenta ante ellos, pues te pedimos, te hacemos o les hacemos a todos ustedes esta petición para que podamos tener y obtener la sabiduría que necesitamos, la abundancia que necesitamos, ¿no? Y de ahí, de estas velitas, donde está el Poposhkomil, tiene que estar prendido, agarran el fueguito y prenden las velitas. Prenden las velitas y lo paran ahí y le echan un poquito de tierra a esta sangre, porque ya le dieron la plegaria, lo paran la velita, ahora prenden las velitas, las 13 velitas del rumbo norte, ¿no? Prenden las velitas, prenden los tabaquitos, los cigarritos, ahí en ese lugar, y les hablan a los señores, a nuestros abuelos que ya transmutaron a Mictlantecuhtli, a Mictlancigua, ¿verdad? Se está haciendo eso, ¿no? Se están quemando las velitas ya, del tabaquito. Y ahí cada uno de nosotros, los que vamos a hacer el pedimento, va pasando en los 4 rumbos, en los 4 ramitas de Ahuehuet, ¿no? Ahí va hablándoles a los tlaloques que nos den abundancia. Cada uno, como decimos nosotros, cada uno hace su petición. Cada uno de nosotros hace su velación. Ya cada quien lleva sus velitas, ya los empodera, prende una velita aquí en este rumbo, en otro rumbo, en otro rumbo, dependiendo de lo que uno pida. Pero ya pidió permiso el abuelo, ¿verdad? Ya los demás hacen su pedimento de la fertilidad. Terminando esto, no de, si ya se acabaron las velitas, pues llevan sus veladoras y bueno, todo lo que necesitan como a las 12 del mediodía, 12:45 ya se sirve la comida, pero la comida no tiene sal, ¿no? Ya entonces cada uno de nosotros saca su platito de barro o de la jícara de tecomate, ya le sirven el caldito, pero no es para que yo lo coma, ¿no? Me lo da, primero le lo ofrendo a las energías, al rumbo que yo quiero intencionar, ¿no? Le pongo y le digo, pues que coma. Esta comida es sin sal, ¿no? Entonces, en el momento antes de que se sirva la comida, de que se prenden las velas, hay 2 topiles
¿no? Dos mayordomos, ya vienen al pueblo, anuncian, pues los que quieran donar tortillas, y se juntan muchas tortillas, y ya se lleva a ese lugar, se ponen las tortillas, se pone el caldito, caldito de chivo, de guajolote o de gallina, y ya se les pone en esos lugares, ¿no? Y si llevas tu frutita, pues ya le pones la frutita con tu cuchillito de madera, lo abres y le ofrendas en ese lugar, ¿no? En este caso, ya sea chivito, ya sea gallina, ya sea guajolotito, al momento de matarlos, las vísceras, las tripas y todo lo que tiene adentro, no lo tiran, sino que ahí lo dejan. Igual la cabeza, no se pone en el caldo. Terminando toda la ceremonia, ya les dimos de comer. Al momento de que están comiendo, tiran unos 7, 6 cohetes para que los del pueblo sepan que ya se está dando la ofrenda ahí arriba en el cerro, ¿no? Terminando esto, se terminan las velitas, ahora la cabecita del animalito se pone ahí las vísceras y no se tapa. Agarramos las ramitas de ahuehuete, las 4 ramitas, con eso lo tapamos, las vísceras y la cabecita del animalito. Y ahí se queda. Se cierra la ceremonia después de hacer toda esta petición y con el atecocoli se regresa al pueblo. Así como entramos, así salimos, agradecemos todo. En la entrada donde pedimos permiso para entrar a Tepeyolotl, pues sí, ahí damos nuestra ofrendita, nuevamente hacemos nuestro círculo, le agradecemos que no nos haya pasado nada allá en ese lugar. Nos venimos y así termina esta ceremonia, hermanos. ¿Sí? Explicado, explicando, parece que es muy sencillo, pero es una gran labor. Y antes de ir a estos lugares, pues mínimo debe de haber un ayuno, ¿no? 2, 3 días, dependiendo de lo que uno pida. Algunos lo hacen hasta por 7 días, hasta por 13 días, porque dependiendo de lo que uno vaya a pedir. En este lugar algunos piden, pues traen trabajar la medicina, ¿no? Algunos piden en trabajar por la parte del nahualismo, ¿no? Algunos piden por la abundancia, algunos piden por que se cure algún enfermito que tienen, ¿verdad? Entonces todo eso es un pedito y no tan solo a Tlaloc, es a muchas energías que confluyen en ese lugar, ¿no? Y pues es la ofrenda se da para este lugar, para este pedimento. Eso es lo que hacemos nosotros aquí. Si ustedes quieren hacer, lo pueden hacer en ese lugar. Sangre humana no se da, ¿sí? Hay otra ceremonia cuando, por ejemplo, si uno quiere trabajar la parte espiritual, la parte de curar, ¿no? Igual nosotros como Atzazilisque va uno, pero tiene que ir uno solo. Ahí sí tiene que ofrendar, que es un trabajo mucho más personalizado. Esta ceremonia es comunitaria, donde van todos los que creemos aún en esto. Aclaro, no todo el pueblo cree ya en esto. Por toda esta parte de que algunos emigran a otros lugares, pues que ya yo ya jugué a la universidad, ahora eso no existe, es de ignorantes, existe todavía esa gente, ¿no? Entonces, pues ese es el trabajo que nos toca hacer, pues en el pedimento de lluvia, hermanito, el de Atzazilí. Recuerden que no es tan solo la lluvia, muchas cosas que vamos a pedir. Y preciso el trabajo acá en esta veintena, ¿sí? De Toshkat, ¿sí? Bueno, hermanitos, con respecto a la parte mía, sería todo, es cuanto lo que les quiero, los puedan. Nosotros tenemos que hacerlo, tenemos que ir con los abuelitos, ¿verdad? A hacer esta ceremonia, ¿sí? No sé si hubiera alguien que quisiera compartir algo
o tenga alguna duda, adelante, hermano. ¿Amo? Sí, hermanito, todos nene, adelante. Tlapoyahualti igual no igniwan. Quiero compartir, Apoyado de Nonete. fíjese que hace unos días fui a hacer un trabajo a una isla y llegando lo primero que hice fue pedir permiso. Circulito, círculo, una cruz de Quetzalcóatl, poquita tierra para mí, para mi boca, y me nació con mi bastón darle golpes ahí a la tierra, hablándole, no golpeando con violencia, sino hablándole. A la hora de la ceremonia que hicimos, yo en mi dualidad, igual fue en un lugar alto, pidiendo permiso, me volvió a nacer hablarle a la tierra con el bastón y hasta parece que contestaba. Muy grata esa experiencia, abrir y cerrar también con humo, con sonaja. No sé por qué me gusta mucho a mí la sonaja. Esa fue una experiencia y me dejé llevar por su enseñanza y lo que el lugar me indicaba. Y aparte en el día a día me ha dado la afición digamos, de estar en silencio y de hacer ensoñación. Y llevo pocos días, pocas semanas haciéndolo. Eh, y como empezar así de golpe me costaba mucho, dije lo voy a dividir en 4. Empiezo 3 minutos, se los dedico a Tlahuiztlampa. Los siguientes 3 minutos se los dedico a Mictlampa. Los siguientes 3 minutos a Cihuatlampa. Y los últimos 3 minutos a Huitztlampa. Y así juntaba 12. Pero ya en el último cuarto, yo quería más tiempo. Entonces, sí ponía yo mi alarma 3 minutos, 3 minutos, 3 minutos. Y la última vez, pues ya a veces duraba 5, 7, 8. Pero ya de las últimas veces me chuto hasta media hora bien conectadito. Y regreso contento de ese viaje, pidiéndolo como usted nos indica, a Quetzalcóatl, a Mictlantecutli, Xipetotec, a Huitzilopochtli. Lo que yo quiero compartir es que su enseñanza la voy siguiendo y voy siguiendo como también me van guiando los maestros. Todavía no se me da eso bueno, ya lo he hecho algunas veces eso de las gallinas y la sangre, pero creo que lo voy a hacer más frecuente. Ese es mi compartir y que cuando me conecto con el corazón, siento muy bonito y regreso muy contento. La socamati mía que te mashtian, igual no igniwan. Tocamate bien, Nognitzin, que le agradecemos su compartir. Realmente es eso, ¿no? Cuando nosotros lo practicamos, podemos llevarnos una experiencia. Y tal vez no en el primer momento rápido nos vamos a conectarnos, poco a poquito, ¿no?
Les platicaba yo, ¿no? Es como cuando pues, a lo mejor estás enamorando a alguien, ¿no? Poco a poquito. Y no, no, es que sí, esto, bueno, a lo mejor llega a suceder, ¿no? Pero pues yo creo que es igual aquí, es conectarnos con las energías. Decía el hermanito Gerardo, dice, bueno, y para Huiztlampa, miren, para Huiztlampa está Tlaloc. ¿Qué le vamos a ofrendar? Pues la frutita que nosotros llevemos, la comidita que nosotros llevemos. Les decía yo, como se ponen cuatro puntos, cuatro rumbos, cuatro ramitas de ahuehuete que representan precisamente los cuatro rumbos al rumbo que tú quieras ofrendarle. A lo mejor le ofrendo fruta, le ofrendo agua, le ofrendo mezcalito. El rumbo de mi clampa, sí, tabaquito sin falta. Debe de llevar tabaquito. Si Guatlampa, pues podemos darle lo que nosotros queremos transmutar y pedirle, ¿verdad? Tlahuiztlampa, el rumbo donde sale el sol, podemos darle miel, flores, sí, a los cuatro rumbos, ¿eh? A los cuatro rumbos vamos a darles flores, flores. Eso sí, no debe de faltar, hermanito, ¿sí? Debemos de ayudarnos. Lo otro también es muy importante lo que dice el hermanito Tosnene, también lo que te nace. ¿Sí? Lo que les estoy diciendo no es como algo cuadrado, es que así debe de ser. No deben de salirse de este rectángulo, de este círculo, no. También lo que les van haciendo, lo que les dice su corazón, lo que les dice su espíritu, su mente, ¿no? Y hay que irlo enriqueciendo. Yo no les pido que lo hagan igualito como yo lo hago, pero esto es una propuesta, este es una forma de cómo hacemos este pedimento y cómo tenemos esta concepción de cómo lo concebimos el pedir esta energía, el pedir esta fertilidad. En el cielo general es el fertilidad. Queremos esa fertilidad. Si hay agua, hay lluvia, hay abundancia en comida, hay abundancia en todo. No tan solo para nosotros, para los animalitos, para todo lo que vibra en esta madre tierra, ¿no? Entonces, decimos o dice alguna religión, pide y se te dará. Pero si no pides, ¿cómo van a saber qué es lo que quieres? ¿No? Bueno, hermanitos, pues este es lo que yo les quería compartir. El jueves es un día muy propicio para hacer esta ceremonia, jueves y sábado, ¿no? Sí, hermanita Ana, la escuchamos. Tlazocamati Temastiani. Hablando de los rumbos, me quedé pensando que siempre eh, que se abren los rumbos, también se abre el rumbo el rumbo del Ilhuicatlampa, el rumbo de la Madrecita Tierra y cerramos con el rumbo o sea, de nuestra propia persona. Si en este caso también lo vamos a hacer de esa manera para abrir y cerrar, concluir los rumbos, los permisos. Esa es mi duda, Tomasín. Hermanita. El rumbo de Ilhuicatlampa lo hace el que está. ¿Qué pasó, Rex? El que lo está haciendo la ceremonia, el que lo está llevando la ceremonia, el abuelo o la abuelita quien no haga esta ceremonia. Ella habla con Mixcoatl, con Tlaltictlampa, el rumbo. Pero también nosotros también lo podemos hacer, ¿no? También podemos hacer nosotros. Sí, hermanito. Si el séptimo rumbo que somos nosotros, pues es de nuestra plegaria cuando nosotros estemos trabajando, vamos a estar intencionando esa parte. ¿Sí? Podemos hacerlo de esa manera, ¿no? Y podemos enriquecerlo mucho más cosas, ¿sí? Las plegarias, hermanito, las plegarias, ahí están, nos podemos utilizar, ¿sí? Las sacamos de Nognitzingana. Bueno, Tlazocamati Temastiani.
Una pregunta más. Ujú. Y en este caso, la ofrenda sería ya la misma ofrenda, mismo que estamos ofrendando a los 4 rumbos, o en este caso vamos a ofrendar directamente al Ihuicatlampa, a la Madre Tierra y a nosotros. ¿Qué es lo que podemos ofrendar? Para el Iluicatlampa podemos ofrendarle el copalito, que lo lleve, que lleve ese mensaje a ellos allá, la velita, las flores. Tlaltictlampa, pues igual, su mezcal, ahí sí su mezcalito, ¿no? Su aguardientito, la madrecita tierra. ¿Y por qué no su mielecita? Es necesario que también pues, se endulce nuestra madrecita tierra, ¿no? Su tabaquito, su florecita de pericón, podemos darle a nosotros. eh, nosotros, pues, es pedirnos, pedir a nuestra mente, a nuestro cuerpo que abra esa percepción, esa intuición, esa conexión con todo lo que nos rodea, hermano. ¿Sí? Es importantísimo. Y qué bueno que lo pregunta, porque pues sí. Y pues lo que ustedes quieran ofrendarlo. Algunos llevan sus granitos que van a sembrar, su maicito, su shinachli, ¿no? La semilla selecta para sembrar. Y lo presentan ante Ilhuicatlampa, ante los 4 rumbos. Miren, pues empodera, fertiliza esta semillita que brote y que pues que haya más maíz, que haya más frijol, que haya más abundancia, ¿no? Inclusive si llevamos nuestras herramientas, los podemos empoderar en ese lugar también. ¿Es posible de hacerlo todo eso? Sí, sí. Donde estén nuestras posibilidades, lo podemos hacer. Pero no se vale ir a ver qué, no, no, eso no. Debemos de llevar nuestra ofrendita para este pedimento, ¿no? Vamos a ir. Hay que llevar a esta ofrenda mínimo florecitas, vela, copal. No debe de faltar. No debe de faltar, hermanito. Hay que llevar en esta ceremonia, ¿sí? Independientemente de si ustedes lo van a coordinar, van a ser los que hagan este pedimento, o alguien más, pues sí hay que llevar su copalito, y si él tiene su poposhcomil, lleve su poposhcomil, también lo pueden prender en ese momento. Esa es la ofrenda que están dando, ¿no? Sí, hermanitos. Espero haberle respondido a su pregunta, hermanita Ana. Caso Camati Tamastiani. ¿Qué más? Canoche no yolo. ¿No hay cientos, nene? Sí, quiero abundar en que cuando uno, lo que a mí me ha pasado, mi compartir, sigo la guía en la apertura de los rumbos, sigo la guía que empiezo en el Tlahuistlampa y Mictlampa, etcétera, los 7 rumbos. Y he notado que en algunos lugares, en algunos momentos, es un ejemplo, Mictlampa casi no quiere hablar. Cuando estoy hablándole a Mictlampa, está muy callado. Y en otros momentos, en otra ceremonia, en otra apertura, estoy hablando a Huistlampa, híjole, se suelta y salen palabras y salen palabras y salen palabras. Y me gusta a mí usar la sonaja. Y cuando el rumbo está muy comunicativo, mi mano solita se mueve. Y otras veces yo tengo que mover la sonaja, no sé si me explico. Ujú. Entonces, digamos que sigo el procedimiento como usted nos enseña, pero me suelto totalmente. Tengo mis apuntes de cómo abrir los rumbos, pero no me cierro, porque a veces no quieren hablar y a veces quieren hablar Sí. demasiado y ya, lo que salga y lo que digan, y a veces si hay más asistentes, también lo sienten. Dicen, oye, este rumbo estuvo bien, canijo. Le digo, así es, vamos a enfocarnos hoy en esta dirección, vamos a entender qué nos quiere decir. Eso quería compartirte, Mashtiani, que sí sigue uno el procedimiento, pero
en el momento del baile hay que ver qué ritmo nos toca. La socamate. Exacto. La socamate. Sí, a eso es lo que yo les digo. Yo les doy una propuesta, les doy algunas ideas, pero, pero ustedes también le pueden poner de su cosecha. Sí, tienen que aprender a percibir, a intuir, que adelante disfruten la ceremonia, porque no lo disfrutas cuando, primero va esto, después va esto, después va lo otro. No se disfruta. Es como en un aula de clases. Sí, llevas tu planeación. A ver, señor director, fírmeme mi planeación y lo tengo para esta semana. Esto voy a trabajar. Pero resulta que en el transcurso de esta clase, ya así, mi temática es mi proyecto, voy a abordar esto y esto. Y empiezas a disfrutar, a jugar, a cantar y hacer con los niños. Y al final dices, oye, si lo disfruté y sí avancé con el proyecto. Lo más importante es lo que disfruté, lo que sentí, lo que vibré con los pequeños. Y este es lo mismo, ¿no? No siempre las energías van a estar con nosotros, va a haber momentos que no hay nada, pero no nos desesperemos, no nos desesperemos, hermanito. De que se puede, se puede. Intentemos, ¿sí? Y no se preocupen que digan, híjole, pero pues yo aquí donde voy a ir a una montaña, bueno, en su altarcito, en su jardincito del lugar sagrado que tienen ustedes. Por eso es que se les pidió un lugar sagrado donde ustedes puedan trabajar estas energías. ¿Sí? ¿Sí, hermanitos? Entonces, si no hay ninguna otra pregunta, ninguna aportación, pues yo les agradezco que nos hayan acompañado el día de hoy. Mañana los esperamos a la misma hora para ver la trecena de Secuetzpali. ¿Y qué nos dice Secuetzpali? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo lo podemos trabajar? Matimosewican, Tlazocamatica, Nochinoyolo, y Moitasque Most. Máximo Sehuica, maestro. Mateo A Sehuica, la Tlazo socamati. Mosehuica, Tlazo Comati. Tlazocamati. Tlapa, ¿Qué más? ¿Qué más? Tlazocamati, Nagniva. Nitonalmiki. Kamati, ¿Qué más? muy buenas noches a todos. ¿Qué más? Nagnichi, Nevan, Noy, Kinitanalmiki. Sacaba